Iré directo al grano. Mi hijo del medio está en su último año de universidad. Es un buen chico, la mayor parte del tiempo. Estoy un poco enfadado con él ahora mismo porque acaba de pedirme dinero para un viaje de vacaciones de primavera a Hawái con sus amigos, lo que me tomó un poco por sorpresa. Como dije, es un buen chico y quiero que se divierta, pero algo en la forma en que lo pidió me molestó. Su madre ha estado luchando con su salud mental últimamente y habría significado mucho para ella tenerlo cerca. Pero supongo que está más preocupado por emborracharse en una playa con sus hermanos de fraternidad. Ni siquiera puedo decir que lo culpo por ello. Yo era exactamente igual cuando tenía su edad y veo mucho de mí en ese chico. Todo el asunto me hizo recordar mis propios días de universidad y me recordó algo en lo que no había pensado en mucho tiempo, que es la historia que estoy a punto de contar. Curiosamente, mi hijo es quien me presentó esta página, así que tal vez le guste esto si lo leen. Fui a Wharton, promoción del 85, algo de lo que todavía estoy muy orgulloso. Era, y sigue siendo, la escuela de negocios más prestigiosa del mundo, y me tomé esa reputación muy en serio. Me divertí, pero también trabajé como un demonio. Era una época diferente, muchos de mis compañeros de clase estaban locos, como los de El Lobo de Wall Street, y yo hice todo lo posible por evitar verme arrastrado a esa vida. Sin embargo, en mi tercer año, hice algo un poco impulsivo. Estaba saliendo con una chica puertorriqueña llamada María Muñiz, a quien recuerdo con cariño. A veces trato de imaginar lo diferente que habría sido mi vida si hubiera elegido llevar las cosas más lejos con varias novias que tuve, siendo ella una de ellas. En lugar de irme a casa para las vacaciones de primavera como solía hacer, María me convenció de que fuera a Puerto Rico para conocer a su familia extendida. Era mi primera vez en la isla y estaba ansioso por impresionarla, así que acepté sin dudarlo. Dicho esto, estaba hecho un manojo de nervios. No quería estropear nada, y María a menudo bromeaba sobre lo abiertas que eran las familias puertorriqueñas, así que era consciente de que ya sabían mucho sobre mí. Resultó que mi ansiedad era en su mayoría injustificada, ya que me llevé muy bien con todos al conocerlos y parecía que realmente les gustaba. La mayor parte del viaje consistió en conocer a sus parientes, pero sí tuvimos tiempo para algunas salidas por nuestra cuenta. Quiero decir, eran las vacaciones de primavera, después de todo. Una de esas salidas fue una caminata por el Yunque, que, dato curioso, es el único bosque tropical lluvioso en el sistema de bosques nacionales de los Estados Unidos. Ninguno de los dos tenía coche, obviamente, así que la madre de María nos llevó y nos dejó en uno de los senderos más populares. Los dos éramos bastante traviesos, así que definitivamente aprovechamos el hecho de que ninguno de los dos tenía que conducir. El plan era caminar, disfrutar del paisaje y escabullir un poco de ron y marihuana en nuestras mochilas. Todo parecía perfecto, pero rápidamente nos dimos cuenta de que había un gran problema. El sendero que más nos emocionaba estaba cerrado. No recuerdo por qué, inundaciones, mantenimiento, algo así. Pero todo lo que recuerdo es que María estaba muy molesta. Intenté calmarla y le dije que podíamos caminar por uno de los muchos otros senderos que el bosque tenía para ofrecer. Sin embargo, ella no cedía y me dijo que el sendero que habíamos planeado caminar era como el sendero principal y que los otros ni siquiera se le acercaban. Como un sendero de senderismo podría ser astronómicamente mejor que otro, realmente no podría decirlo. Sin embargo, ella insistía y yo había aprendido hacía mucho tiempo los peligros de discutir con ella sobre algo así. Así que le pregunté qué quería hacer en su lugar, y me dijo que simplemente deberíamos caminar por el sendero cerrado de todos modos. Como dije, yo era un poco rebelde en aquel entonces, y ella también, así que cuando propuso esa idea, estuve de acuerdo. Habíamos venido hasta aquí y ahora, ¿una regla nos iba a detener? Ni hablar. Me lanzó una mirada y eso fue todo lo que se necesitó. Nos aseguramos de que no hubiera nadie alrededor, nos deslizamos más allá de las barreras y comenzamos a subir por el sendero, riéndonos como un par de idiotas. Al principio, era exactamente lo que queríamos, incluso mejor. Se sentía como si tuviéramos todo el bosque para nosotros solos, lo cual era especialmente increíble dado lo popular que habría sido este sendero de otro modo. Imagina visitar un sitio natural de fama mundial, excepto que eres el único allí. Ese tipo de exclusividad es imposible de conseguir. De todos modos, caminamos durante un buen rato, pasando por pequeñas cascadas y admirando la belleza del bosque. Y sí,
También estábamos bebiendo. No en exceso, pero lo suficiente para sentir un buen colocón. Fue muy divertido, tengo que ser honesto. Pero entonces, de la nada, María gritó y saltó hacia atrás, casi derribándome. Eso me puso instantáneamente en alerta máxima. Aunque no sabía que la había asustado, miré a mi alrededor frenéticamente hasta que lo vi. Un poco más adelante en el camino había lo que parecía ser una mangosta recién decapitada. Permítanme repetir eso, era una mangosta, una grande además, y su cabeza parecía haber desaparecido por completo. Le dije a María que se quedara donde estaba y me acerqué al cadáver solo, esperando que tal vez fuera un animal de peluche o algo así. No lo era. Lo inspeccioné sin acercarme demasiado y confirmé lo que había pensado inicialmente, su cabeza había sido limpiamente cortada. El corte era demasiado preciso para haber sido otra cosa que una herida de cuchillo, lo cual era francamente perturbador. Sin embargo, la peor parte era que el cuerpo aún no había comenzado a oler, lo que significaba que probablemente no llevaba mucho tiempo allí. María estaba temblando. Yo estaba mayormente conmocionado por ello. Traté de tranquilizarla diciendo algo tonto como que el crimen en un bosque nacional era poco probable, aunque yo mismo no podía explicarlo. Puse mi brazo alrededor de ella y la acompañé más allá del cuerpo, tratando de bloquearlo de su línea de visión. Todo lo que podía pensar en ese momento era poner una distancia considerable entre nosotros y esa pobre criatura sin vida. Caminamos en silencio durante un rato, aunque nos distanciamos de la mangosta, pude darme cuenta de que el momento se había ido. La adrenalina había desvanecido mi embriaguez y borrado mi buen humor. Por muy mal que me sintiera, podía decir que María estaba significativamente más afectada y no podía imaginar que estuviera disfrutando en lo más mínimo. Dijo que quería seguir nuestro plan original de caminar todo el sendero hasta el otro lado, pero era obvio que ya no quería estar en ese bosque, y no podía culparla. Mientras caminábamos, no podía evitar darle vueltas a la cabeza, tratando de averiguar con qué nos habíamos topado. No tenía ningún sentido. No conocía las leyes de caza de allí, pero no podía imaginar que cazar en un bosque nacional tan cerca de un sendero peatonal pudiera ser legal. Y, sin embargo, esa era la única explicación que se me ocurría. ¿Por qué habían dejado el cuerpo de esa mangosta allí para que se pudriera? Estaba más allá de mi comprensión, pero no había otra explicación racional. Tal vez fue un cazador que había aprovechado la oportunidad de tener esa parte del bosque para él solo, como nosotros. Realmente no lo sabía. María y yo caminamos otra milla más o menos, conmigo tratando de animarla todo el tiempo, pero nada funcionaba. Finalmente, admitió que no se sentía bien y que quería volver. No discutí, aunque definitivamente temía tener que pasar por ese lugar de nuevo, principalmente porque no estaba seguro de cómo le iba a afectar y solo quería que se sintiera cómoda. Deshicimos nuestros pasos y pude darme cuenta de que nos estábamos acercando al lugar donde había estado la mangosta. Le dije a María que mantuviera la cabeza gacha para no ver, y así lo hizo. Me preparé mientras doblábamos la última curva, pero cuando el lugar apareció a la vista, la mangosta ya no estaba allí. Alguien la había movido. Mi corazón comenzó a acelerarse e instantáneamente comencé a escanear los árboles cercanos, aterrorizado de que hubiera alguien escondido entre ellos. No estaba preparado para lo que vino después. En lugar de ver a una persona, noté algo colgando de uno de los árboles. Era una mangosta. Estaba colgada con una cuerda, sus patas atadas juntas. Un líquido verdoso y enfermizo goteaba de su cuerpo, que no había estado allí antes, y giraba lentamente con el viento. No pude evitar maldecir en voz alta cuando lo vi, lo que provocó que María abriera los ojos. Tan pronto como lo vio, soltó un grito horrible y desgarrador de puro terror. Antes de que pudiera quedarse paralizada, la agarré de la muñeca y le dije que corriera. Salimos corriendo por el sendero, tratando de no tropezar el uno con el otro. La dejé ir delante de mí y seguí mirando por encima del hombro, medio esperando que alguien nos estuviera siguiendo. En su lugar, un grito ensordecedor resonó desde algún lugar detrás de nosotros. Era el grito de una mujer, y fue absolutamente aterrador. Sonaba como el tipo de grito que haría alguien que está siendo atacado. Sentí que el cuerpo de María se sacudía a mitad de zancada y, por un segundo, pensé que iba a colapsar. Soltó un sollozo de pánico e intentó esforzarse aún más, pero ya estaba sin aliento. Mantuve mi agarre en su muñeca, prácticamente arrastrándola mientras disminuía la velocidad. No podíamos detenernos.
Mi propio pecho ardía, pero necesitábamos seguir moviéndonos. Finalmente, María apenas podía correr más, así que no tuvimos más remedio que reducir la velocidad a una caminata rápida. Me di la vuelta por completo y comencé a caminar hacia atrás, manteniendo mis ojos fijos en el sendero detrás de nosotros. Me estaba preparando para una pelea. Algo había colgado a esa mangosta. Algo había causado ese grito. Estaba 100% seguro de que vería algo cargando hacia nosotros en cualquier segundo, pero nunca pasó nada. El inicio del sendero finalmente apareció a la vista, y por un breve segundo, pensé que estábamos a salvo. Pero entonces vi a alguien de pie cerca de las barricadas, observándonos. Era un trabajador del parque con los brazos cruzados, claramente enfadado. Tan pronto como nos deslizamos más allá de las barricadas, comenzó a gritarnos por romper las reglas y nos dijo que nos estaba echando y prohibiendo la entrada de por vida. Pero entonces vio bien a María, que en ese momento estaba sollozando y físicamente agotada. Le conté al tipo todo, sin dejar un solo detalle fuera. Se lo tomó muy en serio. Nos dijo que ambos teníamos que ir con él, y así lo hicimos. Nos llevaron a una pequeña estación de guardabosques cerca del estacionamiento, donde un supervisor estaba esperando. Tuve que contar la historia de nuevo, y luego otra vez cuando llamaron a la policía. María no dijo una palabra. Finalmente, su madre llegó y nos fuimos, todavía temblando. Nunca escuché nada sobre lo que encontraron las autoridades o si siquiera se molestaron en investigar. Estoy seguro de que la familia de María podría haber oído algo, pero rompimos el verano siguiente y perdimos el contacto después de eso, así que realmente no lo sabría. No he pensado en esta experiencia en mucho tiempo, pero sigue siendo tan inquietante como lo fue hace todos esos años. Creo que la peor parte de todo fue ese grito, porque nunca vimos a nadie más en ese sendero y no tengo idea de a quién pertenecía. Me consideraría un tipo bastante relajado. Diría lo mismo de la mayoría de mis amigos. Esto sucedió el año pasado, así que iré directo al grano. Se suponía que las vacaciones de primavera seríamos solo yo y mis amigos, Jackson, Ariel e Isabelle, acampando en una playa aislada de Alabama. Sin multitudes, solo estrellas y olas. Llegamos tarde, más tarde de lo que habíamos planeado. Estacionamos en el estacionamiento más cercano y comenzamos a caminar hacia la playa. El lugar estaba completamente tranquilo, ni otros campistas, ni pescadores, nada más que arena vacía que se extendía por millas. Según Isabelle, que conocía la zona, los lugareños a veces usan esa parte de la playa para pescar durante la noche, pero esa noche estaba vacía. Todavía no estaba completamente oscuro, pero el sol había comenzado a ponerse, así que necesitábamos montar el campamento rápidamente. Jackson y yo comenzamos a montar las tiendas. Como yo había conducido, había traído a mi perro. Vean, conmigo. Era un Doberman al que le encantaba la arena, así que a todos nos encantó verlo correr y revolcarse. En un momento dado, Ariel señaló un coche a lo lejos, diciendo que ya había pasado 2 veces. Me giré. Una vieja camioneta destartalada pasó lentamente por el estrecho camino de acceso que corría paralelo a las dunas. El camino de acceso era poco más que una franja de arena compacta, lo suficientemente ancha para un coche. A un lado estaba la playa donde estábamos, y al otro lado había una línea de arbustos. Realmente no se podían ver las carreteras principales desde donde estábamos. El coche pasó y finalmente desapareció por la carretera. Los 4 nos encogimos de hombros y volvimos a montar el campamento. Para cuando terminamos, decidimos abrir unas cervezas y charlar en círculo. Las chicas bebían seltzers en lugar de cerveza, por lo que nos burlamos de ellas. Ya estaba casi completamente oscuro en ese momento. No recuerdo quién lo notó primero, pero ese coche que había pasado estaba de vuelta. Solo que esta vez, se detuvo cuando estaba paralelo a nosotros. La puerta del conductor se abrió y salió un hombre. Pude decir que era un hombre porque era muy alto, aunque no pude distinguir ningún rasgo de su cara. Comenzó a caminar hacia nosotros y las chicas se pusieron nerviosas. Jackson y yo les dijimos que no se preocuparan y nos levantamos para interceptar al hombre antes de que pudiera llegar a nuestro campamento. Bean ya estaba en alerta máxima, así que le dije que viniera con nosotros. A medida que nos acercábamos, comencé a notar que caminaba de forma extraña. Tenía una ligera cojera y casi tropezó un par de veces.
Cuando nos acercamos lo suficiente, Jackson dijo, «¿Qué tal, hombre?», tratando de mantener las cosas ligeras. El tipo no perdió el tiempo. Inmediatamente dijo, «Están en mi propiedad». Arrastraba un poco las palabras y supuse que estaba un poco borracho. Le dije que pensábamos que la playa era terreno público. Tengan en cuenta que era muy poco probable que un tipo cualquiera fuera dueño de la playa. No había señales de propiedad privada por ninguna parte. Después de que dije eso, el tipo no respondió. En su lugar, sacó un cuchillo. Bean comenzó a gruñir en respuesta al lenguaje corporal del hombre, lo que, honestamente, debería haber asustado al tipo, dado lo intimidantes que se ven los Doberman, pero no se inmutó. En su lugar, comenzó a correr hacia nosotros con el cuchillo extendido. Bean se abalanzó sobre él y saltó para atacar su brazo que sostenía el cuchillo, lo que provocó que cayera al suelo. Grité no, a pleno pulmón, ya que no quería que apuñalaran a mi perro, pero Bean de alguna manera logró que el tipo soltara el cuchillo. El hombre gritó de dolor mientras Bean le mordía el brazo. Le silbé para que se bajara y me obedeció. Corrió de regreso a mi lado, pero mantuvo sus ojos en el tipo, que ahora se retorcía de dolor en el suelo. Finalmente, el tipo se levantó y comenzó a correr de regreso hacia su coche. Jackson y yo corrimos de regreso con las chicas, contándoles todo. Para cuando terminamos, esa camioneta se había ido. Las chicas querían empacar y llevar todo de regreso al coche, pero había una parte de mí que estaba nerviosa por ese plan. Ese tipo estaba desquiciado. No se sabía lo que haría, y no estaba ansioso por caminar en la oscuridad con las manos ocupadas. Sin embargo, Isabelle señaló algo bueno, diciendo que podría regresar con un arma o algo así. Le dije a Ariel que llamara a la policía y les dijera dónde estábamos y qué había pasado. Una vez que la policía estuvo cerca, los cuatro comenzamos a caminar hacia el estacionamiento con nuestras cosas. Bean estaba en alerta máxima, y tengo que admitir que la única razón por la que me sentía remotamente seguro era por él. Noté luces más adelante, cerca de mi coche, y me sentí aliviado. El oficial salió para tomar nuestras declaraciones y no estaba preparado para lo que sucedió a continuación. Rápidamente señaló que los neumáticos de mi coche estaban cortados, y me horroricé al descubrir que lo estaban. El oficial desenfundó su arma y me dijo que desbloqueara el coche, lo cual hice. Abrió mi maletero, pero gracias a Dios fue una falsa alarma. El oficial fue lo suficientemente amable como para ayudarme con la situación de mis neumáticos. Gracias a Dios que trajimos a Bean con nosotros esa noche. Ese tipo probablemente era un lunático borracho. Probablemente podría haber sido un cuádruple asesinato si se hubiera salido con la suya. Encontrar un lugar agradable y apartado para pasar el rato es definitivamente un momento increíble, pero obviamente conlleva sus riesgos. Fueron las vacaciones de primavera de 2023. Mi amiga Michelle y yo reservamos un viaje a Miami por un fin de semana. Era la primera vez de ambas en Miami. Ambas teníamos 22 años. Nos alojamos en un alquiler de una casa completa en Wynwood, que estaba como a 20 minutos en Uber de la playa. Llegamos el jueves y nos quedamos hasta el lunes. Aterrizamos bastante tarde el jueves, así que solo salimos a algunos bares cercanos la primera noche. Fue divertido. Al día siguiente, tomamos un Uber a Miami Beach para pasar un día de playa. Trajimos las toallas del alquiler y simplemente nos tumbamos en la playa durante horas. Varios grupos de chicos se nos acercaron y simplemente los rechazamos o lo que sea. Pero hubo un chico que se nos acercó, supongo que específicamente a mí, que simplemente tenía este acento realmente encantador, una personalidad aparentemente agradable y directa, y honestamente, todo en él era guapo, desde su cabello hasta su físico. Se presentó como Will. Preguntó cuáles eran nuestros planes para la noche y me pidió mi número. Y, honestamente, se lo di. Luego se fue por la playa. No parecía estar con nadie. Observamos para ver si se detenía e intentaba conseguir más números, pero no lo hizo. Simplemente se alejó, mirando su teléfono, y finalmente salió de la playa en dirección a la calle. Michelle estaba un poco celosa de que me mostrara más atención, pude darme cuenta. Más tarde ese día, después de la playa y algunos bares, nos fuimos de Miami Beach porque era un poco demasiado loco para nosotras. Definitivamente porque eran las vacaciones de primavera, pero fue un poco excesivo.
Regresamos al alquiler con algunas bebidas y bocadillos de una tienda cercana. Bebimos en el patio trasero junto a la piscina, escuchando música en el altavoz de Michelle mientras planeábamos nuestra noche. Fue alrededor de este tiempo que le envié un mensaje de texto a Will, preguntándole qué estaba haciendo esa noche. Respondió muy rápidamente, diciendo que él y su amigo aún no tenían planes, y luego sugirió que los cuatro saliéramos por nuestra zona, en Vinewood. Michelle preguntó en broma si el amigo era guapo, pero no iba a preguntar eso. Hicimos un plan para que Will y su amigo vinieran a tomar algo con nosotras en el alquiler, así que llegaron alrededor de las 8. El nombre del amigo era Kenny, y sorprendentemente, también era muy guapo. Pude darme cuenta de que Michelle estaba gratamente sorprendida. Trajeron sus propias bebidas y las dejaron en el mostrador de la cocina, y bebimos en el patio durante 1 hora aproximadamente. Parecían muy normales. Todo parecía ir bien. Finalmente, caminamos a un bar cercano. También estaba en Vinewood. Tengo que admitir que Michelle y yo ya estábamos borrachas, y Ken y Will seguían comprando rondas de chupitos. Las cosas se volvieron borrosas bastante rápido. No diría que me desmayé, pero fragmentos de mi memoria se volvieron confusos en ese punto. Finalmente, Michelle y Ken se fueron a otro lado del bar, presumiblemente para liarse, así que estuve sola con Will durante bastante tiempo. Finalmente, tuve que ir al baño, pero antes de irme, recuerdo que me gritó, ¿qué quieres para tu próxima bebida? Le respondí, un tequila con soda. Cuando salí del baño, no podía creer lo que estaba viendo. Will estaba como inclinado sobre la esquina de la barra, claramente haciendo algo sospechoso. Caminé en cierta dirección para tener un mejor ángulo y vi que tenía las dos bebidas frente a él, pero estaba inclinado sobre ellas como si estuviera haciéndole algo a mi bebida. Puede que estuviera borracha, pero eso fue suficiente para que mi intuición me dijera que me fuera. Me alejé sin que él se diera cuenta, hacia el otro lado del bar, buscando a Michelle, pero ella y Ken aparentemente se habían ido. Así que salí corriendo del bar e intenté llamarla un montón de veces, pero nunca contestó. Alrededor de este tiempo, Will me envió un mensaje de texto preguntándome a dónde había ido. Lo ignoré. Le envié un montón de mensajes a Michelle, preguntándole qué había pasado, dónde estaba, y luego finalmente solté la bomba de que creo que Will estaba tratando de drogarme y que deberíamos alejarnos de estos tipos. Empecé a caminar de regreso al Airbnb. Fue entonces cuando Michelle respondió, preguntando, ¿por qué crees que te estaba drogando? Y respondí, porque estaba inclinado sobre la bebida que pidió para mí, haciéndole algo. Ella respondió, tal vez solo estaba con su teléfono. Intenté llamarla, pero de nuevo, no contestó. En su lugar, respondió por texto diciendo, todavía estoy con Ken, solo escribe. Le respondí que ya me había ido, así que no volvería de todos modos, y le sugerí que nos encontráramos en el Airbnb. Ella respondió, volveré pronto. Así que caminé de regreso. Cuando regresé, entré con el código. La puerta se cerró automáticamente después de unos 10 segundos, lo mismo con la puerta trasera. Me senté, muy borracha y sola, honestamente preocupada por Michelle, pero también creo que me preguntaba si solo estaba pensando demasiado en todo el asunto de las drogas. Tal vez solo estaba con su teléfono. De cualquier manera, ya era demasiado tarde. Me sorprendió que Will nunca intentara volver a enviarme un mensaje de texto o llamarme. Lo siguiente que recuerdo fue el pomo de la puerta trasera moviéndose, y luego escuché los efectos de sonido de los botones de la cerradura de código, seguidos por un efecto de sonido de intento fallido. Luego recibí un mensaje de texto de Michelle que decía que abriera la puerta trasera. Fui a la puerta trasera y grité el nombre de Michelle a través de la puerta. Sin embargo, no respondió, así que intenté llamarla por teléfono, pero no contestó. Recibí un mensaje de texto que decía, rápido, abre la puerta, él viene. Y fue entonces cuando realmente comencé a asustarme. Grité a través de la puerta, Michelle, me estás asustando. No había mirilla ni ventanas para ver si realmente era ella. Le rogué que por favor me respondiera. Nunca lo hizo. Había una mirilla en la puerta principal, así que corrí al frente y miré a través de ella. Realmente me sentí mal en este momento, temiendo por mi vida, porque vi lo que parecía ser Will escondido a un lado de la puerta principal. Un millón de pensamientos cruzaron mi mente,
como si Michelle estuviera huyendo de Will. Todavía estaba demasiado aterrorizada para abrir la puerta trasera sin que ella confirmara que era ella. Le envié un mensaje de texto diciendo que iba a llamar al 911 en ese momento. No respondió. De hecho, llamé al 911 y lo expliqué. Y mientras estaba al teléfono, volví a mirar por la mirilla y Will se había ido. Cuando apareció la policía, los dejé entrar, y en 5 minutos. Uno de ellos me preguntó si mi amiga era rubia y dije que sí. Luego me dijo que otro oficial la tenía en su coche patrulla y la traía aquí. Me sentí tan aliviada, pero también horrorizada. Cuando llegó en un segundo coche de policía, había estado llorando visiblemente. Estaba muy borracha. Lo mejor que pudo, explicó que le habían robado el teléfono y que había estado perdida, deambulando por las calles durante 1 hora hasta que alguien la ayudó a llamar a la policía. Todos los mensajes de texto que recibí de su número nunca fueron de ella. Fue ese tipo con el que estaba, Ken, o cuál fuera su nombre real. También encontramos su teléfono tirado en la piscina del patio trasero. Claramente se fueron en el segundo en que mencioné a la policía. Tuvimos que hacer un informe policial, dando cada último detalle lo más específicamente posible. Dijeron que obtendrían las imágenes de vigilancia del bar al que fuimos. También tuvimos que contactar al anfitrión de Airbnb e inmediatamente cancelar nuestra estancia e ir a otro lugar. Fue una larga noche de pesadilla. Obviamente, el resto de nuestro viaje se arruinó por completo. Pasó una semana entera antes de saber algo de la policía, y la única razón por la que llamaron fue para confirmar el nombre que me dio ese tipo con el que estaba enviando mensajes de texto. Porque no coincidía con los registros telefónicos de ese número, lo cual ya había deducido yo misma. Estaba usando otro teléfono robado. Después de eso, nunca más supe de la policía, lo cual es absolutamente repugnante la poca prioridad que la policía le da a casos como este, incluso con pruebas fáciles. No tengo ningún interés en volver a Miami después de esta horrible experiencia. Sinceramente, podría haber sido asesinada. Mi nombre es Anna. Mi amiga Lena y yo habíamos estado esperando las vacaciones de primavera durante semanas. Éramos 2 estudiantes universitarias de tercer año sin dinero, desesperadas por un cambio de aires. Pero ninguna de las dos podía permitirse el clásico viaje a México o Hawái, así que estábamos un poco restringidas a algún lugar en los Estados Unidos continentales, preferiblemente no muy lejos. Así que cuando encontramos un Airbnb barato cerca del distrito histórico de Charleston, lo reservamos de inmediato. 5 noches de comida, bares y exploración. Se sentía exactamente como lo que necesitábamos. Además, eran mis primeras vacaciones de primavera con más de 21 años, así que no tendría que preocuparme constantemente por qué lugares probablemente me quitarían mi identificación falsa. Para la tercera noche, nos habíamos acostumbrado a una rutina: hacer turismo durante el día, saltar de restaurante en restaurante y de bar en bar por la noche. No soy una gran bebedora, y Lena tampoco, así que disfrutábamos más simplemente experimentando lo que la ciudad tenía para ofrecer. Temprano esa tarde, terminamos en este pequeño lugar de mariscos que habíamos encontrado en línea. Camarones fritos, hash papis, té dulce, y ya sabes, ese tipo de ambiente. El lugar honestamente se sentía como una joya escondida, y me impresionó que Lena hubiera podido examinar todas las cosas turísticas para encontrar algo un poco más auténtico. Sin embargo, el buen ambiente no duró. Estábamos a mitad de nuestro almuerzo tardío cuando mi teléfono vibró. Miré hacia abajo. Era un número que no reconocí. El mensaje solo decía, hola. Lo miré fijamente durante unos segundos antes de mostrárselo a Lena, preguntándole si conocía el número. Miró mi teléfono y dijo que no. Pensé que solo era una estafa o algo así, pero generalmente esos mensajes de estafa dicen más que solo hola. Tal vez era un número equivocado. Escribí rápidamente, ¿quién es?, y volví a comer. Lena y yo nos reíamos de algo tonto cuando otro mensaje de texto de ese mismo número apareció en mi teléfono. Decía, mira afuera. Eso me hizo detenerme. Miré hacia la ventana junto a nuestra mesa, esperando ver a alguien saludando o bromeando conmigo. Tal vez uno de mis amigos de la escuela casualmente había hecho un viaje a Charleston al mismo tiempo que nosotras. Pero no había nada, solo la calle con gente caminando como de costumbre. Le dije a Lena que alguien estaba bromeando conmigo y ella estuvo de acuerdo.
diciendo que probablemente solo era una broma. Me reí, pero la idea de eso realmente me asustó. Ninguno de mis amigos era realmente del tipo que hacía eso, pero supuse que podría haber sido algún chico que me había coqueteado previamente y estaba aburrido o algo así. Hasta ese momento, todo parecía inofensivo. Pero luego llegó otro mensaje, solo unos minutos después. Decía una sola palabra, Anna. Eso me detuvo en seco. Si esta persona sabía mi nombre, definitivamente no era un número equivocado. Probablemente tampoco era una estafa. Jadeé y se lo mostré a Lena, y ella me recordó algo que había olvidado por completo. En nuestro primer día en Charleston, Lena y yo habíamos participado en uno de esos sorteos en un café local. Era una de esas promociones de gana una comida gratis, donde te pedían tu nombre y número y algunas otras cosas. Se me había olvidado por completo, pero tan pronto como Lena lo mencionó, es todo en lo que podía pensar. Tampoco le había dado mi número a nadie en Charleston, así que tenía sentido. Le dije a Lena que quienquiera que me estuviera enviando mensajes de texto probablemente también tenía su número, y las dos nos asustamos mutuamente. La cena no fue tan divertida después de eso. Con toda honestidad, me sentía demasiado expuesta. Pagamos la cuenta y decidimos olvidarlo en un bar en la azotea al otro lado de la ciudad. Estaba lleno y parecía el tipo de lugar que atraía a un público más joven, así que no lo pensamos dos veces. Después de unas copas, comenzaba a relajarme y Lena y yo estábamos disfrutando de nuevo. Pero, por supuesto, eso no duró mucho. Recibí otro mensaje de ese número, pero este era mucho peor. Decía, esa es una bonita chaqueta roja. Me quedé rígida. Llevaba una chaqueta roja. De hecho, era una de las pocas personas allí que llevaba algo rojo. Miré a mi alrededor frenéticamente, pero fue inútil. El lugar estaba lleno de gente riendo y bebiendo, pero nadie me estaba mirando, al menos no obviamente. Le mostré a Lena el mensaje y dijo que deberíamos irnos. Las dos comenzamos a regresar al Airbnb con la mayor cautela posible. Seguí mirando a nuestro alrededor, detrás de nosotras, para asegurarme de que no nos estuvieran siguiendo, y no lo estábamos. Para cuando entramos, cerré la puerta con cerrojo y revisé 2 veces cada cerradura. Cerramos las cortinas y cerramos todas las ventanas también, tratando de convencernos de que solo estábamos exagerando. Pero una hora después de que volvimos al Airbnb, comenzamos a tener hambre, pero ninguna de las dos quería salir. Pedimos Uber Eats en su lugar, eligiendo un lugar de hamburguesas al azar a unas cuadras de distancia. Siempre tenía mi configuración de Uber Eats en dejar en la puerta por defecto, ya que tuve una muy mala experiencia con un repartidor hace un tiempo de la que no quiero hablar. El tiempo de espera estimado era de 50 minutos, lo que pareció una eternidad. Nos distrajimos viendo un estúpido reality show, tratando de quitarnos la paranoia persistente de antes. Por un rato, funcionó. Finalmente, llamaron a la puerta. Miré mi teléfono y vi una notificación de Uber Eats que decía que el conductor estaba llegando. Sin embargo, estaba confundida. Normalmente, Uber Eats enviaría una foto cuando se dejara la comida, así que no estaba muy segura de por qué nuestro conductor había llamado a la puerta. Miré a Lena y ella parecía igualmente confundida. Me levanté y miré por la mirilla y, sí, era un tipo cualquiera, corpulento, con una sudadera con capucha, sosteniendo nuestra bolsa de comida. Simplemente parecía un repartidor normal de Uber Eats. Observé durante unos momentos, esperando que dejara nuestra comida y se fuera, pero simplemente se quedó allí. Después de un rato, volvió a llamar a la puerta y dijo en voz alta, Uber Eats para Anna. Dije gracias y que podía simplemente dejarlo ahí fuera, pero él todavía no se movió. Hubo una larga pausa y luego finalmente dijo que necesitaba salir y firmar algo rápidamente. Eso no estaba bien. Intercambié una mirada de complicidad con Lena. Algo estaba muy mal en esto. Inmediatamente sacó su teléfono y marcó el 911, articulando por si acaso para mí. No iba a discutir. Mirando hacia atrás, hablar en voz alta con ese tipo probablemente no fue una elección inteligente, porque después de eso, comenzó a golpear la puerta de manera más agresiva. Seguía diciendo que tenía otras entregas que hacer y que solo necesitaba una firma rápida, pero yo sabía que eso era una mentira. Cuando no respondí, comenzó a mover el pomo de la puerta. Cuando no cedió,
comenzó a golpear la puerta, gritando mi nombre. Honestamente, pensé que iba a derribar la puerta, y no creo que Lena y yo hubiéramos podido defendernos si lo hubiera hecho. Pero entonces escuché una sirena a lo lejos y los golpes en la puerta se detuvieron. Escuché la bolsa de comida caer en el porche, seguida de pasos rápidos que se alejaban de la casa. Hubo bastante conmoción en nuestro patio. Escuchamos a los oficiales gritar y las sirenas sonar. Lena y yo corrimos a una de las ventanas justo a tiempo para ver a dos oficiales derribando a ese tipo de la sudadera con capucha a unas pocas casas de distancia. No nos atrevimos a salir, pero observamos mientras lo esposaban y lo escoltaban a la parte trasera de uno de sus coches. Luego, los oficiales vinieron a nuestra casa y les contamos todo, incluidos los mensajes de texto que había estado recibiendo. Por algún milagro, uno de los oficiales había estado patrullando a solo 2 cuadras de nuestro Airbnb cuando Lena hizo la llamada. Lo que explicó cómo aparecieron tan rápido. Afortunadamente, estábamos en una zona muy concurrida. Tomaron nuestras declaraciones y nos dijeron que nos contactarían pronto. Resultó que nuestra teoría del café era acertada. Él trabajaba allí. Había tomado fotos de los formularios del sorteo y nos había estado siguiendo desde esa tarde, probablemente porque habíamos escrito que solo estábamos de visita por las vacaciones de primavera y eso nos convertía en blancos fáciles o algo así. La teoría de la policía era que nos había seguido a casa desde el bar y esperó fuera de nuestra casa. Cuando llegó el repartidor de Uber Eats, debió haberlo convencido de que le entregara la comida, tal vez fingiendo ser mi novio o algo así. El tipo también aparentemente tenía antecedentes penales, lo que empeoró aún más la situación. Estábamos tratando con alguien con un historial muy violento, y eso fue francamente aterrador. El resto del viaje fue un asco, y cuando llegó el momento de irse de Charleston, me sentí aliviada. Todavía no sé cuál era el plan de ese tipo. Tal vez pensó que si abríamos la puerta, podría entrar a la fuerza y hacer Dios sabe qué. De cualquier manera, trato de no pensar en lo que habría pasado si Lena no hubiera llamado a la policía cuando lo hizo, o peor aún, si la policía no hubiera podido llegar a tiempo.